buenos días, hermanos. Buenos días a los amigos que nos acompañan. Que el Señor les bendiga. Así los amigos y hermanos que nos ven a través de las diferentes redes y plataformas, que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a lo que vinimos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 al 12, algo que ya hemos estado viendo. Vamos a ver si podemos terminarlo. Dice el versículo 6 del capítulo 2: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos. Padre amado, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos concedes de presentarnos ante tu presencia. Quita todo lo que sea un obstáculo, todo pecado que impida una comunión íntima contigo. Úsame con poder, con gracia, para poder ser un testigo fiel tuyo en esta mañana. Un vocero para hablar como oráculo tuyo. Y que los hermanos todos oigan tu palabra con fe para que les sea de provecho. Todas estas cosas las pedimos dándote las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No quería, pero el reloj va, dice Amandito que es el tiempo, pero es el reloj que yo creo que lo están haciendo más rápido ahora que antes. Quería hacer algo por lo cual yo le estimulo a todos: cuando ustedes vayan a salir, pidan al Señor siempre en oración su ayuda, su guía. Una anécdota de las tantas que podríamos decirle. Estamos nosotros en San Diego, ahí está mi hermana Ileana, que es la que dice que está vieja, pero no, organizamos los tours. Una vez ocurrió con nosotros algo verdaderamente que nos asombró. Nosotros fuimos en un tren de San Diego a Los Ángeles para conocer Los Ángeles. Salimos a la salida del tren un grupo, Oma, Henry, Leana, Altagracia, y estaba yo. Y salimos afuera y paramos una de esas guaguas que dan los tours, hop and hop, que ya dan unos tours por Hollywood y todas esas cosas. Y el Señor nos vio el grupo, dijo: vengan. Y cuando nos oyó hablando en español, dijo: pónganse, siéntense ahí. Y había que pagar. ¿Cuánto es? Dice: no, súbanse. Y nos llevó todos Los Ángeles, nos llevó a Hollywood. Nos dijo: párense ahí, yo voy a pasar dentro de un momento, den una vuelta y conozcan. Y nos paramos ahí y nos llevó nuevamente a donde habíamos salido, a la hora. ¿Y cuánto es, Señor? Dice: no, eso es gratis. Y nosotros nos quedamos verdaderamente asombrados, porque yo no había oído a nadie. No sé si aquí alguien puede decir: me pasó, porque yo he hecho el tour otra vez, el City Tour, nunca. Sin embargo, ese Señor nos dio eso de manera gratuita y asumimos que era obra del Señor. No tenemos otra explicación. Bien, la revelación del anticristo. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica acerca de que algo ellos sabían
que detendría o detiene a ese anticristo que es un personaje principal de lo que será el día del Señor, el día de juicio. Pero sobre todo el apóstol Pablo quería y quiere que los hermanos tuvieran en su mente el día glorioso de la venida del Señor, no el día del Señor, que era un día de juicio, sino la parucía del Señor, la venida del Señor por su iglesia, porque esa es la esperanza gloriosa que nosotros todos debemos estar esperando. No confundirnos, eso es lo que debe motivarnos, el saber que el Señor viene y viene en cualquier momento. Puede venir ahora, puede venir en el momento menos esperado, pero hay una certeza y es que el Señor viene. Entonces, tenemos que tener eso siempre en mente, la venida inminente del Señor, que es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Y su apelación se basó en dos hechos. Uno, el día del Señor no puede estar presente sin la revelación futura. Y utiliza la palabra que nosotros usamos acá, la apostasía, en el sentido de una rebelión contra el Señor. Y en segundo lugar, la revelación de el uno llamado hombre de pecado, el hombre de maldad, el anticristo. Pero había algo que lo detiene. Por eso nosotros decimos que el anticristo no puede decirse este o aquel todavía. No podemos decir, que Putin. No, porque todavía no puede revelarse ese personaje mientras la iglesia está acá, que es lo que lo detiene. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Fíjense que reitera, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de la iniquidad se refiere a la continuación y desarrollo gradual del estado de iniquidad que, por ejemplo, el apóstol Pablo describe en 2 a Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 al 13, donde entre otras cosas dice, ahora bien, le dice Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo. O sea, el hombre será amador de sí mismo. Avaro, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Ya está eso. Ya lo estamos viendo y estaba ya en los tiempos del apóstol Pablo, lo que tiene que es hoy más evidente, lo que indica que estamos más cerca de aquel gran evento. Cuando dice misterio, en la Biblia un misterio, una verdad no revelada antes, pero que ahora es dada a conocer. Pablo se refiere aquí, con ese término, a la revelación de un clímax futuro de iniquidad que seguiría a la remoción de eso que él llama algo que lo detiene. Este movimiento sin ley ya estaba en marcha en los días de Pablo, pero Dios había retenido esto hasta el tiempo señalado. Ahora, cuando se quite esa fuerza restrictiva, entonces se manifestará. Esta remoción es muy probablemente, y nosotros lo creemos así, una referencia al rapto, cuando la restricción de parte de la iglesia, que es habitada por el Espíritu Santo, sea quitada. Hemos dicho, lo reiteramos, la iglesia, aunque a la gente no le importa, pero eso es porque están cegados por el enemigo, la iglesia es lo que hace que el mal no se desborde. La cosa no está mucho peor porque la iglesia está aquí. Fíjense que me comentaba el viernes en servicio de oración,
me sobrecogió una noticia. Me sobrecogió porque ¿quién no quiere que ya esta situación suceda, se quite, que pase esta pandemia? Bueno, según se estima, este mes, ya estamos en mayo, como dice, fíjense que habrá una reunión de la Organización Mundial de la Salud, a la cual está invitado de manera especial el presidente dominicano, en donde se estima que se va a hablar del fin de la pandemia. Y el presidente dominicano va a tener una invitación especial. ¿Por qué me sobrecogió? Bueno, fíjense lo que yo les digo. República Dominicana, no me vengan, yo tuve todo el tiempo trabajando, a pesar de que yo podía cogerme aquello de vete para tu casa, quédate en casa. Yo quise ver y estar en el medio, como diríamos, no para estar aparentando, haciendo, no quería, en lo posible, si hay que ayudar. Bueno, estuve. ¿Qué pasó en República Dominicana? Que de los países en el mundo que mejor le ha ido con el COVID, a nosotros. Nadie me diga de que porque a los hospitales, no, hospitales dominicanos siguen siendo hospitales con serias deficiencias. ¿Por qué le fue tan mal, por ejemplo, a Estados Unidos cuando tiene el mejor sistema sanitario del mundo? A los mejores hospitales. Es el top de los hospitales en cuanto a tecnología se refiere. ¿Por qué le fue tan mal? Bueno, algo que, como diría el hermano Silvestre, quédase usted pensando. Pero yo lo que pienso es que hermanos fieles dominicanos estuvieron orando y el Señor lo oyó. No hay otra explicación. Porque al dominicano de Estados Unidos le fue mal, ¿eh? Pero de aquí no ha ido, oiga, increíble. Entonces eso es obra del Señor. Entonces, naturalmente que la iglesia indudablemente es esa fuerza restrictiva para que el mal no se desborde y nosotros tenemos que estar muy contentos por eso. La iglesia siempre debe estar haciendo su función. Estuvimos hablando durante estos días de celebración de nuestro 98 aniversario de la iglesia. No hay bueno, el tema del Señor Jesucristo es el gran tema, naturalmente. Pero después del tema del Señor Jesucristo, el tema de la deidad va a la iglesia, porque en la tierra no hay nada que el Señor ame más que a su iglesia, porque esa es su novia. No hay un privilegio mayor que pertenecer a la iglesia. No hay sitio mejor en donde estar que en la iglesia reunida. Porque el Señor prometió que Él va a estar en medio y qué bueno estar con el Señor. Así que indudablemente que esa es la gran realidad, la iglesia en medio de este mundo. Entonces, la iglesia hace esa función de detención, de que el mal no se desborde, y la iglesia orando y la iglesia intercediendo hace una función de extrema importancia. Decíamos que estamos hablando acerca de la iglesia y dentro de esa verdad, lo dijimos y lo reiteramos, que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Pero la verdad incluye todo cuanto el apóstol ha estado tratando en esa carta. Y dentro de las cosas que él trata en esa primera carta a Timoteo, dice que debemos orar por todos los hombres. ¿Y por quién? Y por los que están en eminencia. Yo no soy de ningún partido, por si usted quiere decir, bueno, nunca no, sino yo no soy de ningún partido. Y tampoco no estoy de ningún partido. Y le voy a hacer una anécdota corta para que podamos terminar.
Yo cuando terminé mi estudio de neurólogo, fui a buscar a ver si conseguía un nombramiento en el hospital. Y fui a la capital. Me habían dicho, hermano, pues es una carta de un político. Bueno, yo no conozco ningún político, la verdad que yo... Bueno, yo fui, como diríamos, a pecho abierto. Estoy allá. Yo vine a buscar, le digo. Y me dice alguien, siéntese ahí. Sí, ahí en la oficina, aquí, pero siéntese un rato aquí. Y yo me siento en una silla. Y que esperar, que estaba adentro, yo hablaba de mi interés, que yo quería ver si me nombraban. Bueno, yo estuve en esa silla hasta que mi prima, una prima que trabajaba allá, que era encargada de un departamento, me ve sentado ahí y me dice, ¿qué es lo que tú haces ahí? Entonces yo le dije, bueno, aquí esperando al encargado, que levántate de ahí, muchacho. Y por la puerta que yo estaba esperando, pasamos, yo detrás de ella, ahí no había nadie. Eso era un show, eso era un engaño. Dentro estaba vacío. Entonces ella me llevó donde el secretario y me dijo, yo quiero que tú fulano, este muchacho, primo mío, no, pero Entonces, vaya, esa es la situación de nuestro país, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber esa realidad de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y entre otras cosas tenemos que orar por todos los hombres y orar por los que están en eminencia. Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces ¿qué? O sea, entonces cuando la iglesia se haya ido. Por eso es que dentro de las cosas por las cuales nosotros entendemos que el rapto, o sea, la venida del Señor por la iglesia, es diferente a su segunda venida a reinar. Aquí tenemos algo que nos apoye en esto. Cuando eso se ha quitado, entendemos que durante el rapto la iglesia será llevada al cielo, entonces que se manifestará aquel inicuo, el anomos, es el anticristo. Antes de eso no va a suceder esto. La palabra manifestará es la palabra apocalipsetai, de apocalipsis, la misma raíz. El inicuo se manifestará, pero esa misma palabra se utiliza también refiriéndose al Señor cuando se manifieste. Utiliza la misma palabra, apocalipsis. Entonces, vemos que el anticristo, como su nombre lo dice, es, como alguien decía, una parodia deliberada y sin escrúpulo de la segunda venida de Cristo. El anticristo es un imitador. Satanás no es más que un imitador del Señor. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, cuando lo que lo detiene ahora, que es la iglesia, sea quitada. Este versículo 8 funciona como una especie de transición a la siguiente sección que va del versículo 9 al versículo 12. Estos versículos se enfocan en el surgimiento del inicuo y también en el día del Señor como producto de la obra y de la actividad de engaño de Satanás en el mundo. Pero antes que el apóstol pase a ese tema, habla de lo que va a ser finalmente la destrucción de ese inicuo, porque dice que el Señor destruirá con el aliento de su boca, y también que será él borrado por la manifestación de su venida. Pablo habla de una manera decisiva de cómo ocurrirá esa remoción. Dice, ocurrirá con el espíritu de su boca. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 4,
Isaías, capítulo 11, verso 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. El Señor, con solamente pronunciar una palabra es suficiente para destruir a ese ser poderoso, ese ser escatológico, ese ser que vendrá en los últimos tiempos con mucho poder, un instrumento en la mano de Satanás, sencillamente con el espíritu de su boca. Y le siguen a esto dos palabras interesantes que demandan nuestro interés. Dice que el resplandor, o sea, el brillo, viene de epifanía, enfatiza que Él se hace visible en gloria excelsa y en gloria asombrosa, en su segunda venida para reinar. Ahí tenemos otro elemento que nos habla de que el rapto es una cosa, la segunda venida a reinar es otra. En el rapto será como un abrir y cerrar de ojos. El hermano Colón hablaba acerca del rapto ayer en el memorial de nuestro hermano don José, que pasó a la presencia del Señor, y decía él con mucha razón que es un pestañeo. Hay gente que dice, desde que mamá se va, yo la agarro por un pie porque yo no voy a quedar. Esos son los hijos que conocen del Evangelio, pero han estado posponiendo y relajan con eso. Y dicen que ellos se agarran de cualquier miembro de la familia creyente para irse también. Es que no hay tiempo. Eso será en un abrir y cerrar de ojos. Algo así, sumamente rápido. Eso también nos dice a nosotros algo importante para los creyentes, y es que hay que arreglar la cosa ahora. ¿Usted tiene alguna discordia con un hermano? ¿Usted le debe a algún hermano? Páguele eso. O sea, no deje cosas porque no hay tiempo. Eso es rápido. Entonces, lo que usted tenga que confesar, pecado que confesar aquí, hágalo porque no habrá tiempo. Entonces, solamente, volviendo ya a su segunda reinar, su segunda venida a reinar en la tierra, será entonces de una manera visible. Vendrá con toda esa gloria. No va a venir como la primera venida, que vino manso y humilde y nació en un humilde pesebre en Belén, y que la gente decía, pero este no puede ser el Cristo, porque este lo conocemos, este es el hijo de José, que es carpintero, y María. Humilde vino. En su segunda venida vendrá con toda su gloria desplegada. Entonces esa gloria de por sí matará, destruirá a ese anticristo. Es bueno que sepamos que en su segunda venida del Señor también ocurrirá la liberación del pueblo de Israel. Hay posturas teológicas y escuelas teológicas que hablan de que la iglesia reemplazó a Israel, pero la Biblia no le da autoridad para decir que la iglesia reemplazó a Israel. Israel tiene todavía muchas promesas que no se han cumplido y que esperan el cumplimiento, y eso va a ocurrir en el milenio. Por ejemplo, si vamos a Zacarías capítulo 12, Zacarías, el capítulo 12, versículo 8 hasta el 10, esto está refiriéndose no a la iglesia, sino a Israel. Dice, en aquel día. Es frecuente que en el lenguaje de los profetas se utiliza esa expresión, en aquel día, un día escatológico, un día que vendrá en el futuro. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Eso ocurrirá en aquel día. Habrá un arrepentimiento nacional de parte del pueblo judío y recibirán al Señor como su Mesías. Eso todavía es algo que está por venir. Aquel inicuo se refiere a aquel a que Satanás le ha dado poder. Ese inicuo promoverá el engaño generalizado, promoverá la anarquía, promoverá la rebelión contra Jesucristo, porque llega un momento de tal estado de exaltación, estado de glorificación, que se pone, oiga lo que sucede, él se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios u objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo de Dios mostrándose como Dios. Esta es la llamada abominación desoladora que habla Daniel en el capítulo 9, versículo 27, y que nuestro Señor Jesucristo la cita en Mateo 24, versículo 15. La abominación desoladora. Eso no ha ocurrido. Oiga bien, le reitero, eso no ha ocurrido todavía en la historia. Esa abominación desoladora, algunos quieren atribuírsela a lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, pero no es esa, porque el Señor Jesucristo, cuando la cita, ya había pasado lo de Antíoco Epífanes y no dijo que se había cumplido, sino que era algo que todavía faltaba en el futuro. Por lo tanto, no podía ser eso. Eso es algo que no ha ocurrido, pero que va a ocurrir en el futuro. A ese inicuo, que es poderoso, el Señor dice que lo matará con el espíritu de su boca. Él nada más va a tener que decirle, ese sí es poderoso el Señor, no tiene que hacer muchas cosas. El espíritu de su boca. Y también lo destruirá con el resplandor de su venida. La palabra destruirá, catargeo, también conlleva la idea de dejar inactivo, dejar sin efecto. John Nelson Darby traduce lo anulará. Y William Kelly traerá a la nada. La acción contra el inicuo lo destruirá, lo hará ineficaz, lo anulará, lo hará impotente. La idea aquí es que el poder, la presencia y el gobierno del inicuo terminarán y se volverán impotentes en lo que respecta al mundo. Su destino final es el lago de fuego. Eso es así. Versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso. El principio que se expone en la Escritura es que Satanás obra por imitación. Satanás quiere ser como Dios. Ese fue su pecado original. Quiso ser igual a Dios. Y así como Dios ha descrito en su palabra, solo Cristo puede gobernar el mundo en paz y justicia. Y ha probado la deidad de Cristo por los muchos milagros que él realizó. Así que este hombre de pecado, este hombre de Satanás, quiere como Cristo también, mediante señales y prodigios mentirosos, dar la impresión de que él puede gobernar el mundo con paz y justicia.
A nosotros, en ciertos círculos opuestos a nuestras corrientes, dicen que nosotros somos pesimistas. Los que creemos que nosotros no apoyamos ningún gobierno, porque todos los hombres son limitados, imperfectos, injustos. Entonces, como creyentes, no tenemos confianza en el hombre. Como dijo el profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, sí sabemos que llegará un momento que aquí en la tierra vendrá uno que va a gobernar con justicia y traerá paz aquí en la tierra. Por eso creemos en que va a venir ese periodo conocido como el milenio, donde el Señor mismo gobernará, regirá Él, y habrá paz y habrá justicia aquí en la tierra. Mientras tanto, aunque este instrumento de Satanás va a venir, fíjense que si vamos a Apocalipsis, cuando se abre el primer sello, sale un caballo blanco. Ese es, el caballo blanco habla de la paz. Ese es el anticristo que viene como una imitación del Señor, pero sabemos que no traerá ninguna paz porque solo el Señor puede hacerlo. Con todo, Él estará haciendo milagros que asombrarán a muchos. Por eso en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, el mundo dice de Él, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Haciendo prodigios y señales maravillosas. Dice Elvis Carballosa, las distintas referencias tocantes a él, o sea, al anticristo, aparecen en el Apocalipsis, apuntan al hecho de que se trata de una persona, pero no solo será una persona, sino que además será investido de gran poder por Satanás y será adorado por los habitantes de la tierra que aún continúan en rebeldía contra Dios. Será adorado por los habitantes de la tierra. Satanás anhela ser adorado. ¿Ustedes recuerdan una de las tentaciones de Satanás al Señor, allá en el desierto? En un momento dado lo lleva a un gran monte alto y le enseña todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. La Biblia enseña que el único que es digno de adoración es Dios. No debemos nosotros adorar ninguna criatura, solo a Dios. Solo Dios es digno de adoración. Sin embargo, el mundo adorará a este anticristo. En estos versículos en realidad vemos el segundo efecto y los detalles con respecto al hombre de pecado. El primero fue su revelación, pero esto es rápidamente contrarrestado por la promesa de su destrucción, por la manifestación, o sea, la parucía de Cristo, por su venida a la tierra. Ahora se da otro detalle, a saber, la fuente de la venida del inicuo. Se utiliza también parucía. Oiga bien si lo imita. La venida del inicuo, la palabra en el original es parucía del inicuo y de la obra engañosa en el mundo. ¿Quién es la fuente de su poder? Es por obra de Satanás que él viene, literalmente, cuya presencia conforme a la actividad de Satanás. Esa energía que es poder es de Satanás. Él es un instrumento de Satanás. Entonces esto responde a la pregunta ¿por qué y cómo el inicuo podrá engañar tan rápidamente al mundo para que lo sigan hasta el punto incluso de que le adoren? ¿Por qué? Porque él es un instrumento de Satanás. Porque él recibe el poder de Satanás. Y Satanás tiene poder. Cuando ustedes oyen que yo agarro a Satanás y le machaco la cabeza, esos son cuentos
mal hecho y además eso es pecado, porque hay que respetar la autoridad de Satanás. Es una autoridad. Satanás fue en su momento el ser creado de mayor nivel. Fue el lucero de la mañana. Él era en la jerarquía de los ángeles el gran arcángel. Y todavía, aunque es caído, nosotros tenemos que respetarlo. Respetar no significa que tengamos pleitesía, pero sí no hablar de él de manera inapropiada. Como no debemos maldecir ni estar hablando mal de los que tienen autoridad en la tierra, de los presidentes, tampoco debemos hablar de manera inapropiada de los que tienen autoridad en las esferas espirituales. ¿Qué dice Judas? Que ni aún Moisés se atrevió, o Miguel, cuando ante la tumba de Moisés, proferir palabras inapropiadas contra Satanás. O sea, hay que respetar a las autoridades. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Nueva Versión Internacional traduce: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvo. El apóstol Pablo añade aquí otra declaración muy interesante y explicativa, y con toda clase, dice, de engaños perversos. Esto reafirma lo anterior. Literalmente el texto dice, con toda clase de engaños de iniquidad. O sea, entendiendo iniquidad como injusticia. Ciertamente el engaño procede de la naturaleza malvada del sistema de Satanás. Satanás, antes que nada, es un engañador. Su sistema es un sistema engañoso. Y este sistema de engaño conduce a la injusticia y va a conducir a la injusticia en aquel momento de una manera tal que no ha tenido paralelo en toda la historia de la raza humana. Vamos a ver qué dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 21, refiriéndose a esos momentos cuando esté reinando el anticristo. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gente dice, pero cuando Hitler la cosa estaba fuerte, y uno ve esa película de Hitler y se le ponen los pelos de punta, ¿verdad? O de Trujillo. No, oiga bien, léalo bien, dice que no ha habido desde el principio del mundo, ni tampoco la habrá. Será un sistema que no tiene paralelo en la historia de la raza humana. Ahora dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La razón del engaño en los que perecen. La razón está indicada en la palabra contra los que perecen porque no encontraron lugar en sus corazones para la verdad. Eso parece una ironía. Primero, aquellos para quienes está diseñado los prodigios mentirosos se describen como aquellos que se pierden porque seguirán al hijo de perdición, al anticristo. El segundo golpe de ironía se ve en la razón dada. Creerán la mentira de Satanás porque no hallaron lugar en sus corazones para la verdad. Literalmente porque no recibieron el amor de la verdad. Ahora cualquiera diría, pero yo
yo no tenía el amor a la verdad, yo no soy responsable. No es eso. Vamos, por ejemplo, y con esto terminamos, Juan capítulo 3, para que nos demos cuenta de quién es, si usted o la persona que rechaza la verdad es responsable o no. Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El motivo por el cual el Señor, Dios el Padre, envía a su Hijo aquí al mundo es para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. La palabra ahí creer está en voz activa. No es que yo me estoy en mi casa, ay, yo tengo una luz que me llegue. No, no. Usted tiene que creer. Es una responsabilidad de cada quien creer. El que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él fue que no quiso creer. Todos tienen, o todos tenemos, la capacidad de acceder al llamado del Señor. El Señor llama a todos los hombres. Ahora cada quien tiene que ir al llamado a acudir, pero hay quienes deciden no acudir, rechazar la invitación. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Alguien decía con razón, me parece, que la gente no está tan, uno a veces piensa que ellos no entienden el Evangelio, y uno quiere, y tratarle de, dice, no es tanto que no entienden, porque no es, el problema no es intelectual, sino es moral. Ellos lo que no quieren dejar lo malo. Y con frecuencia usted ve que le dicen a uno, y uno puede tomar un traguito. Entonces ellos ponen eso adelante. Ellos, una mujercita, porque es verdad. O sea, aman el pecado. No es que no entienden la salvación y el plan de salvación. Es un problema moral. Aman el pecado. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, si seguimos no terminamos, así que vamos a terminar aquí. Si es la voluntad del Señor, continuaremos el próximo miércoles con el resto de este que me parece interesante estudio de segunda a los tesalonicenses. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad, nos ha dado la oportunidad en esta mañana, primeramente de adorarte, de alabarte, de recordar la obra que Jesucristo, tu Hijo, hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y mostrar agradecimiento, porque la verdad es que nosotros estábamos muertos en nuestros muchos delitos y pecados, pero al poner nuestra fe en Jesucristo tenemos completa seguridad de que no vamos ya a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida eterna. Ahora, Padre, mira todo cuanto hemos tratado en esta mañana. Queremos que estas palabras hayan calado en corazones receptivos. Y como la semilla que cayó en buena tierra dé fruto cual a 30 por 1, cual a 60, cual a 100 por 1. Bendícenos, ayúdanos, todas estas cosas las pedimos, dándote las gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.